Ámsterdam, julio de 2021. A orillas de un canal en el centro de la ciudad, una multitud se reúne para presentar sus respetos. Algunos derraman lágrimas. Llegan de todos los rincones de Holanda para presentar sus últimos respetos a una de las figuras más famosas del país, Pieter de Vries. El periodista estrella de la televisión holandesa, muerto a tiros en la calle unos días antes. Pieter de Vries tenía 64 años, periodista de investigación, especializado en casos penales. Durante más de 30 años mantuvo a los telespectadores holandeses en vilo con sus impactantes investigaciones. Estás viendo el programa que revelará lo que la policía y la mafia siempre han querido mantener en secreto, pero tú quieres saber. Llevaba varios meses trabajando en una historia sobre una mafia ultraviolenta que operaba en Holanda. Había un precio por su cabeza, pero rechazó la protección policial. Su asesinato tuvo lugar en pleno centro de Ámsterdam. Son las 7 de la tarde. Pieter de Vries, con un traje claro, sale de los estudios donde grabó su programa. Vuelve a casa. No sabe que los asesinos lo han estado siguiendo. Pieter recibe 5 disparos a quemarropa. Es una persona muy importante para los Países Bajos y muy apreciada. Se convirtió en víctima de aquello contra lo que tanto luchaba, así que me sentí obligado a venir. Es chocante, horrible, que algo así pueda ocurrir. Sales del trabajo y te disparan. ¿Qué cree que significa esto para la sociedad neerlandesa? Un colapso. Sí. He estado en la escena del crimen 1 o 2 veces y he hablado con la gente y es increíble. La tristeza, la emoción, el silencio. Es atroz. ¿Y qué quiere decir con colapso? Que nuestra sociedad es cada vez menos segura. ¿Qué le está pasando a este país? Era un país pacífico. Este asesinato no es un caso único. Se trata del último de una serie de asesinatos coordinados por narcotraficantes. Un fenómeno que amenaza ahora a toda Europa. Parece difícil de creer, pero Holanda, con sus campos de tulipanes y sus molinos de viento, es ahora el nuevo patio de recreo de los cárteles de la droga. En menos de 10 años, los Países Bajos y Bélgica se han convertido en la principal puerta de entrada de la cocaína en Europa. Esto se debe a que aquí se encuentran los 2 mayores puertos de droga del continente, Rotterdam y Amberes. Miles de barcos de todo el mundo pasan por aquí cada semana. Se calcula que entre el 50 y el 80% de la cocaína que se consume en Europa se oculta en estos contenedores. Para los funcionarios de aduanas es un verdadero dolor de cabeza. Es imposible comprobar todas las cargas. Paul Meyer fue uno de los protagonistas de este tráfico en la década de los 2000. Aceptó revelarnos algunos de sus trucos. Este es un barco de Sudamérica. Sabes que este barco atracará aquí, así que o tus trabajadores esperan aquí o consigues quien descargue el contenedor. Es sencillo, no es difícil. En los puertos se ha instalado el miedo. Los estibadores sufren el acoso constante de traficantes que quieren reclutarlos. Intentan conseguir tu nombre y cuando no cooperas con ellos, te amenazan, te atacan a ti o a tu familia. Es un negocio peligroso. Este tráfico dio origen a una nueva mafia, dirigida por holandeses, todos de origen marroquí, la Mokro Mafia. Estas bandas poderosamente armadas son ultraviolentas y no dudan en recurrir a la tortura. Uno de sus miembros testifica. Si alguien tiene que morir, morirá. No importa si está con una mujer o con un niño, tiene que morir.
Estos narcotraficantes se sienten invencibles. Agresión a periodistas. El asesinato de un abogado. Ni siquiera el primer ministro está a salvo de sus amenazas. Acabar en su lista negra puede ser mortal. Me protege una unidad especial de la policía neerlandesa, una unidad muy profesional, pero no puedo decirle más sobre cómo se organiza esta unidad. Este tráfico de cocaína genera decenas de miles de millones de euros cada año. Las autoridades están preocupadas. ¿Se están convirtiendo Bélgica y los Países Bajos en los primeros narcoestados del corazón de Europa? En algún suburbio de Ámsterdam, marzo de 2022. Es el comienzo de un juicio extraordinario. Un gran dispositivo policial se desplegó en torno a este edificio, que a primera vista parece normal, pero que tiene grandes medidas de seguridad. Es un búnker y se ha diseñado para juicios relacionados con la delincuencia organizada, con cámaras de vigilancia, ventanas blindadas y persianas permanentemente cerradas. Aquí se juzgará a uno de los jefes más poderosos de la macromafia. Llega en un vehículo blindado. Ridwan Taghi, de 44 años. Según la policía, controla el 30% del tráfico de cocaína en Europa y posee una fortuna estimada en casi 100 millones de euros. Junto a él, 11 de sus cómplices. Se les procesa por 6 asesinatos y unos 20 intentos de asesinato. Un juicio intenso. Está prohibido filmar e incluso dibujar las caras de los magistrados. Los periodistas siguen los debates en una pequeña sala alejada. Según Wouter Laumas, experto en estos casos penales, este juicio es una primicia en los Países Bajos. Los fiscales son anónimos. Nos piden que no escribamos sus nombres, tampoco los de los jueces. Esto dice mucho del miedo que tienen todos aquí. En la sala del tribunal, protegido por un cristal antibalas, está el testigo clave del juicio. Es la antigua mano derecha de Ridwan Taghi. Pero desde que aceptó colaborar con la policía, ha habido una muerte tras otra en su entorno. Cuando anunciaron que tenían un testigo, a las pocas semanas mataron a su hermano. Más tarde asesinaron a su abogado y el verano pasado asesinaron al señor Peter de Vries, que se había convertido en su representante en los medios de comunicación. Desde las profundidades de su prisión, Ridwan Taghi reina el terror. El primer abogado del testigo había sido asesinado en su casa delante de su mujer. Hoy le sustituye un nuevo abogado. Vive bajo protección 24 horas al día, 7 días a la semana. Aceptó reunirse con nosotros. Peter Schouten se reunió con nosotros en las largas playas del Mar del Norte, a 2 horas en auto de Ámsterdam. Tiene 65 años y su vida ha cambiado con este juicio. Ahora estoy en protección. Llevo más de un año. ¿Qué se siente vivir así? Me siento como una carga, pero en realidad estoy muy orgulloso de poder hacer mi trabajo porque no dejaré que nadie me intimide. Es importante que el sospechoso cuente con un abogado. Alguien tiene que hacerlo. Y para mí es muy importante que en una democracia sigamos en el Estado de Derecho. Los militares vestidos de incógnito nunca están lejos. El abogado era amigo íntimo del periodista Peter de Vries. Ambos habían sido informados por los servicios secretos de que estaban en la lista negra de Ridwan Taghi. Hablamos de los peligros y de los riesgos. Estaba claro que alguien entre nosotros podía recibir un disparo. No sabíamos quién sería el primero, por supuesto. Le dije a Peter que él era el principal objetivo porque era muy famoso y que eso crearía mucho más caos que matarme a mí. Mientras trabajaban en este juicio, los dos amigos descubrieron lo poderosa que era la organización de Ridwan Taghi y la amenaza que suponía para los Países Bajos. Mi cliente ha hecho declaraciones de hasta 1.500 páginas describiendo cómo trabajaban, cómo asesinaban y cómo localizaban a las víctimas. Demuestra una forma muy organizada de hacer sus negocios. Y
Por eso es difícil para Holanda el poder luchar contra ellos. Las autoridades están desorganizadas, mientras que la delincuencia está bastante organizada. Estas bandas mafiosas se crearon en torno al tráfico de cocaína, que se ha disparado en los Países Bajos en los últimos años, pero el gobierno ha subestimado durante mucho tiempo este fenómeno. Sin embargo, en Ámsterdam, un hombre advirtió el auge de estos nuevos delitos. Este es Walter Lomas, el periodista que conocimos durante el juicio de Ridwan Taghi. Ha escrito 2 libros sobre el tema. Esta es la primera edición de Mocromafia. Se publicó en 2014. Vendí 140,000 ejemplares. El libro se convirtió en un fenómeno social e incluso inspiró una serie de ficción en la televisión holandesa. Los holandeses fueron testigos de la despiadada guerra entre bandas por hacerse con el control del tráfico de cocaína. Mocromafia es el nombre elegido por Walter para referirse a la mafia marroquí. Como todos sabemos, se pasa mucho hachís de contrabando de Marruecos a Europa. ¿Y cuál es el epicentro del consumo de drogas blandas en Europa? Ámsterdam y sus coffee shops. Toda la infraestructura ya estaba allí. Después, en Colombia, los cárteles de la cocaína empezaron a dirigirse al mercado europeo. Empezaron a enviar las drogas a África Occidental y la cocaína pasó por las antiguas vías del hachís hacia Europa. Quienes dirigían estas vías se hicieron muy ricos y esa también es la explicación de por qué muchos de estos tipos son de ascendencia marroquí. El puerto de Rotterdam es la principal base de operaciones de la Mocromafia. Es el mayor puerto de Europa. Pasan por él más de 30,000 barcos al año. En 2021, las aduanas lograron incautar 70 toneladas de cocaína, pero esto es solo una pequeña parte de la droga que entra en el país. He visto gente que ha pasado de ser un joven con chaqueta North Face en su scooter a ser un multimillonario que posee millones de bienes inmuebles en Dubái en el lapso de 3 años. Esto puede pasar. Esto puede ocurrir. Así que no es algo inusual, es la realidad. Por eso Ridwan Taghi es un modelo para esta nueva generación de delincuentes holandeses. Empezó a traficar con marihuana y en algún momento sustituyó el hachís por ladrillos de cocaína y se hizo muy rico. A 50 kilómetros de Ámsterdam, en la prisión de alta seguridad de Lazardrecht, donde se encierran a los delincuentes más peligrosos del país. Vito Sukrula visita regularmente allí a sus clientes. A los 32 años, es uno de los abogados favoritos de la Mocromafia. Conoce el perfil de los jóvenes reclutados por los traficantes. Cuando hablas con este tipo de chicos, descubres que no tienen mucho en la vida. A veces tienen una infancia muy mala, con mucha violencia, pero también todo lo demás. Mala escolarización, mala educación, poca inteligencia. Son muy vulnerables y esto los convierte en un blanco muy fácil para todas las mafias. Les sorprende la rapidez con la que estos jóvenes reclutas pasan de la pequeña delincuencia a la violencia extrema. Antes habían personas que eran sicarios profesionales, pero hoy vemos a jóvenes de 18 o 19 años que pueden empezar robando bicicletas y en 2 o 3 meses tener un Kalashnikov en las manos para poder dispararle a alguien. Vito estableció su consulta en los suburbios de Ámsterdam, en una zona habitada principalmente por la comunidad marroquí. ¿Perdón? Será mejor que te detengas aquí. ¿Por qué no puedo filmar aquí? Aquí no puedes filmar. ¿Por qué? Te van a insultar y te van a golpear. Está bien.
Como son delincuentes, no quieren que se filme el barrio. Entre los que viven aquí hay uno cuyo hermano fue condenado a cadena perpetua por disparar a un policía. No les importa. Cuando la policía viene aquí con 3, 4 o 5 autos, es porque saben que puede haber pelea. No es seguro. Hoy la Mocromafia representa la mitad de su clientela. Construyó su reputación consiguiendo la absolución de uno de sus líderes. Irónicamente, sus padres eran fans de la película El Padrino, así que le pusieron Vito en recuerdo de Vito Corleone. El abogado se ha dado cuenta de que los casos de los que se ocupa son cada vez más violentos, a menudo con armas de guerra. Como este asalto a una casa en los suburbios de Ámsterdam, donde la policía descubrió un arsenal. Se trata de un caso de un gran arsenal de armas que se encontró en un garaje con rifles, ametralladores, AK-47, granadas, revólveres, todo lo que necesitas para matar gente que se puede encontrar en este tipo de garajes. Matrículas, autos robados, artillería pesada, trajes, todo se puede encontrar allí. Demuestra el nivel de profesionalidad con el que se mata a la gente. Se dice que la guerra entre las distintas bandas de Mocromafia ha dejado más de un centenar de muertos. La cantidad de violencia y la forma en que se emplean son cada vez más extremas. Todos quieren demostrar quién es más duro. Soy el jefe, puedo llegar mucho más lejos que tú. Cada uno intenta asustar al otro y sigue y sigue y sigue, con decapitaciones, disparando a la gente a plena luz del día, aunque estén con su mujer o con su bebé. No hay reglas en este juego. Aquí vemos algunos ejemplos de mensajes de texto enviados por Rido Wantaji a sus hombres. Necesito un baño de sangre y nada más. El yugo ya no está vivo. El perro ha recibido 5 o 6 disparos en la cabeza. Mejor dispara a ese carnicero. Todos pueden saber que es de mi parte. Habló con la policía. Pero fue durante una redada cuando la policía holandesa descubrió que la Mocromafia había alcanzado un nuevo nivel de horror. Junio de 2020. Asaltan una granja. Las fuerzas del orden descubrieron que servía de base de una banda de narcotraficantes, competencia de Rido Wantaji. Inspeccionan las habitaciones una por una. No encuentran drogas ni dinero. Pero en un garaje, 7 contenedores transformados en celdas, con paredes insonorizadas y esposas fijadas al suelo. En una de ellas, un stock de uniformes de policía. Esta habitación convertida en una sala de torturas. Una silla de dentista, con correas y esposas, y en la esquina, alicates, tenazas e incluso un soplete. ¿Quieres decir cerca del restaurante de comida rápida? ¿Es accesible en auto? Vito, el abogado, actuó como nuestro intermediario. Una reunión a puerta cerrada, bajo un puente en los suburbios de Ámsterdam. El hombre tiene 34 años. Pertenecía a un clan rival de Rido Wantaji. Era la mano derecha del jefe. 20 años de Mocromafia a sus espaldas. El problema en el mundo criminal es que cuando eres joven quieres ganar dinero rápido, quieres ropa cara, coches caros. Y así empiezas con las pequeñas cosas, robas un poco, vendes un poco de droga y sin darte cuenta caes en otro mundo y después de eso no hay vuelta atrás. Rápidamente los jóvenes reclutas se convierten en soldados, capaces de matar cuando se les ordena para demostrar su lealtad. ¿Cuánto dinero hay que pagar para matar a alguien? El más barato cuesta 4.000 euros. Los
Más caros dependiendo de la importancia de la persona, puede llegar a millones. Aquí en Holanda no hay honor ni respeto por las personas. Si alguien tiene que morir, morirá. No importa si está con una mujer o con un niño, tiene que morir. ¿Y qué es lo que opina usted de Ridwan Taghi? No tengo respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es su reputación? Mala. Siempre enfadado. Yo diría que es como un monstruo. Como un demonio. ¿La gente le sigue temiendo aunque esté en la cárcel? Sí, es normal. Todavía tiene sus contactos fuera. Es una persona muy poderosa, con mucho dinero. Así que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y lo que haces. Porque te matará si tiene que hacerlo. No le quitaría el sueño. Unos meses después de esta entrevista, la macromafia atentó contra las altas esferas del Estado. El primer ministro Mark Rutte acaba de anunciar que iba a conceder un presupuesto excepcional de 430 millones de euros para ayudar a la policía a luchar contra los narcotraficantes. Fue después de este asunto cuando la policía descubrió que observadores de la macromafia habían empezado a seguirle. El político, que solía estar cerca de sus conciudadanos y desplazarse en bicicleta, fue inmediatamente puesto bajo fuerte protección. Para organizar el contraataque, Holanda recurrió a Italia, un país que se ha convertido en un experto en la lucha contra la mafia. La propia ministra de Justicia neerlandesa viajó a Roma. Hola. Durante 2 días se reunió con magistrados y policías especializados en la lucha contra la delincuencia organizada. Improvisó una rueda de prensa con los medios de comunicación holandeses. Uno se pregunta si nosotros, los ciudadanos holandeses, somos conscientes de que la delincuencia organizada se ha apoderado de nuestras calles. Pero está ahí. En los Países Bajos, sería bueno ser menos ingenuos y ver que lo que ocurre en Italia también ocurre en nuestras calles. Fue nombrada ministra de Justicia y Seguridad hace solo unos meses. A sus 45 años, se ha convertido en el nuevo rostro de la lucha contra la mafia de la cocaína. En la Europa actual, todo el mundo parece estar descubriendo la fuerza de la macromafia. ¿Cree que los Países Bajos son de los más afectados? Creo que sí, porque nuestra economía abierta y las excelentes infraestructuras que tenemos, que son estupendas y beneficiosas para el holandés medio, también están siendo aprovechadas por los delincuentes. Vemos que somos una entrada hacia Europa y el resto del mundo para las drogas. Eso significa que, lo queramos o no, estamos en primera línea de una batalla que también afecta a nuestros vecinos: Bélgica, Francia, España, Alemania e Italia. ¿Usted va a luchar contra ellos? ¿Tiene miedo? ¿Personalmente? No. De lo contrario, habría elegido otro trabajo. Algunas personas y algunos ministros dicen que Holanda podría convertirse en un narcoestado. ¿Qué opina al respecto? No. Eso significaría que los políticos están a sueldo de los narcotraficantes. Y no es así. ¿No es el caso? Definitivamente no. Pero mientras Holanda toma medidas para contraatacar, la macromafia ya ha encontrado un nuevo objetivo: Bélgica. La autopista entre Amberes y Rotterdam recibe el nombre de Autopista de la Droga. Esta es una de las rutas utilizadas por los traficantes para inundar de cocaína el mercado europeo. En un vehículo sin matrícula, Thierry está al acecho. Él pertenece a la Brigada Antidroga. Su misión: interceptar autos sospechosos. Vamos a fijarnos más concretamente en los BMW, los Audi y otros autos rápidos. De repente saltan las alarmas. Un auto es sospechoso.
¿Qué es lo que más le llama la atención? El comportamiento del conductor. Un poco receloso, un poco nervioso. Solo una sensación, la forma en que me mira cuando pasa. En tan solo unos segundos alcanza al auto. El Skoda aquí. Seguimos un Polo negro. Thierry tenía la razón. El vehículo ya es conocido por transportar drogas. El auto es escoltado hasta un área de servicio de la autopista. Ese día, la Policía Federal y la aduana belga unieron sus fuerzas en una operación de gran envergadura. Están aumentando el número de controles y registran todos los autos uno tras otro. Esta mañana, la mayoría de las incautaciones estaban relacionadas con el cannabis. ¿Qué has encontrado? Pero también productos más inusuales, como estas botellas de gas de la risa. Y a última hora de la tarde, la policía dio con la clave, gracias a esta furgoneta especial. En el interior, un escáner móvil permite examinar los autos en tiempo real y descubrir lo que podría esconderse bajo la carrocería. Ça, c'est la lumière autour de la voiture et au-dessus. Debajo de la caja de luz, una bolsa sospechosa, encerrado en un escondite secreto, invisible a simple vista. Tenemos que encontrar la bolsa. ¿Cómo se abre? Bart Vertesen dirige la unidad antidroga de la Policía Federal y en 10 años de servicio ha aprendido a burlar el ingenio de los traficantes. Tienes que encender el motor. Tienes que pisar el embrague. Tienes que encender el contacto con un tornillo que está aquí. Y entonces se abre el segundo maletero con la tapa puesta. Dentro, en una simple bolsa de plástico, 2 kilos de cocaína pura, una pequeña fortuna. ¿Cuál es su valor en el mercado? 50 euros por gramo. Puedes hacer las cuentas tú mismo. Este sujeto no podrá dormir bien esta noche. Este traficante, un holandés de origen marroquí, acaba de perder 100.000 euros. Venía de Rotterdam y debía entregar la cocaína en Bruselas. En 2021, Bélgica se convirtió en un nuevo foco de cocaína. Ese año, la Policía Federal belga consiguió desencriptar miles de mensajes intercambiados por los traficantes. En 15 días, se realizaron más de 200 registros, incautaron 17 toneladas de cocaína y 1 millón de euros en efectivo. Fue el propio fiscal federal belga quien anunció la magnitud del fenómeno en las noticias. La mayoría de los mensajes que interceptamos estaban relacionados con el tráfico de drogas y descubrimos un mundo nuevo con enormes cantidades de dinero. Solo las 17 toneladas de cocaína que incautamos les hicieron perder 2 millones en 3 semanas. En el Tribunal de Bruselas, el fiscal federal Frederik van Leeuw aceptó reunirse con nosotros. Aún no puede creer la cantidad de dinero que genera el tráfico de cocaína. Hay sumas de dinero en juego que a veces se acercan a los presupuestos de ciertos estados. Estamos hablando de miles de millones de euros. Y con esos miles de millones de euros se monta todo un circuito de corrupción y entonces las vidas ya no cuestan nada. La policía belga ha descubierto un nuevo tipo de delito al que no está acostumbrada. Las bandas luchan por el control del tráfico de cocaína. Asesinatos, ajustes de cuentas, tiroteos con Kalashnikov e incluso lanzamiento de granadas, como en estas imágenes captadas por una cámara de vigilancia en el centro de la ciudad. Hemos pasado de una delincuencia organizada que tiende a esconderse, a vivir felices, a vivir escondidos, a ganar dinero sin ser vistos, a una delincuencia organizada que quiere asustar y quiere hacerse con el poder mediante la violencia.
Son situaciones que están corrompiendo completamente a América Latina y ciertos países que están convirtiendo en estados casi dirigidos por narcotraficantes o donde los narcotraficantes tienen una enorme influencia. Sinceramente, esta es una situación que debemos evitar aquí. Y hoy es la ciudad de Amberes la que preocupa especialmente a las autoridades, situado en el norte del país, a 15 kilómetros de la frontera neerlandesa. Amberes, el segundo mayor puerto de Europa, una gigantesca zona industrial que se ha convertido en el nuevo patio de recreo de la macromafia. Un dolor de cabeza para los aduaneros belgas. Se encuentran en un edificio grande y oscuro en el corazón del puerto. La lucha contra el tráfico de cocaína se ha convertido en su principal tarea. Un reto difícil, controlar los 12 millones de contenedores que pasan por el puerto cada año. Christian van de Vieren es el director federal de aduanas. Ahora vamos a donde el camión entra, en el lugar de verificación. En esta guerra, tiene un arma secreta. Todos los días, los funcionarios de aduanas seleccionan contenedores y los dirigen a esta larga caja de hormigón. En realidad, un escáner gigante. En pocos minutos, la carga se radiografía. ¿Cuántos camiones se registran al día? Aquí puede llegar a haber entre 70 y 80 contenedores al día. Los funcionarios de aduanas seleccionan los contenedores en función de su origen, de las mercancías declaradas o a veces de la información facilitada por la policía. A continuación, los escáneres se analizan en las oficinas. Ves que el registro se hace desde un lado. Estas son aceitunas que estaban allí. Y aquí se ve la imagen. Existe la posibilidad de entrar en más detalle y comprobar si aquí hay algo extraño adentro. No hay nada que informar en este contenedor. Pero el director quiere mostrarnos el ingenio de los traficantes en una incautación anterior. Está en un recipiente refrigerado. No es normal que haya esto aquí. En este caso, la cocaína estaba dentro de la estructura del contenedor. El escáner también puede indicar a qué profundidad se oculta la cocaína. Aquí se ve que el color y la densidad son diferentes y basándose en eso, los analistas dan instrucciones a los auditores de que tienen que internarse en el contenedor para encontrar la droga. En este camión frigorífico, los aduaneros solo encontraron unos 100 kilos de cocaína, pero en 2020 hicieron una incautación récord gracias a la información recabada por la policía. 11 toneladas de cocaína pura descubiertas en un solo contenedor, un valor total de 450 millones de euros. Nunca antes en el mundo se había encontrado tanta cocaína en un solo contenedor. Aquí las incautaciones de cocaína se han multiplicado por 30 en 10 años. 3 toneladas en 2013, 90 toneladas el año pasado. Y los funcionarios de aduanas calculan que esto representaría apenas el 10% de las drogas que realmente entran al país. En Amberes, un hombre conoce todos los secretos del puerto. Se reunió con nosotros en un café del centro de la ciudad. Es difícil imaginar que este hombre estuviera en el centro del tráfico de drogas en la década de los 2000. Si aún hoy me preguntan cuál es mi trabajo ideal, respondo, contrabandista, porque todo es excitante, todo en ese momento, las fiestas, el dinero, pero también estar bajo presión. Fue emocionante. Paul Meyer era el jefe de una red de contrabando. Los traficantes le pagaban por llevar su cargamento de drogas sano y salvo al puerto de Amberes. 20 años de vida criminal. Sé que la gente no quiere oír esto. Quieren oír ahora a alguien que diga que en este momento estoy triste y no lo vuelvo a hacer. Pero seré honesto, fue divertido. Una época genial, aunque el producto era malo, eso realmente yo no lo cuestiono.
pero sí, no me gusta. Pero echo de menos el contrabando, todo el tráfico que yo solía hacer. Sí, lo extraño. ¿Cuánto dinero has ganado? Mucho dinero. Mucho dinero, demasiado. Cada 5 semanas la facturación era de 21 y 25 millones de euros. Hacíamos mucho dinero. Sí, mucho dinero. Según los tribunales, él y sus socios ganaron más de 700 millones de euros. Antes de que la policía belga les diera alcance, en 2007 fue detenido en Bangkok, Tailandia, extraditado a Bélgica, donde fue condenado a 10 años de prisión. Hoy es un hombre libre. Dice que se ha dedicado a la construcción, pero no ha olvidado nada de los trucos que utilizaba para burlar a los aduaneros. Según él, el puerto de Amberes es un coladero. Sí, aquí puedes ver. Todo esto es el puerto. Donde veas agua es el puerto. Es increíblemente grande. Junto al centro histórico de Amberes, el puerto es realmente enorme, con una superficie de 135 kilómetros cuadrados. Muy bien. Ahora, aquí, como puedes ver, no puedes entrar. Normalmente no se conduce aquí, pero puedes ver por ti mismo lo fácil que es conducir hasta los barcos. Y esta es una gran diferencia con Rotterdam y su puerto cerrado. Este es un puerto abierto. A diferencia del puerto de Rotterdam, que está completamente vallado y cercado al público, puede recorrer el puerto de Amberes a lo largo y ancho y acceder fácilmente a las zonas de almacenamiento de contenedores que normalmente están vedadas. Oh, mira. Yo te lo dije y puedes verlo por ti mismo. Es fácil conducir aquí, nadie dice nada. E incluso cuando quieren organizarse para cerrar esta puerta, mira aquí. Mírala, la madera. Y el 80% de la madera sabe de dónde procede, viene de Brasil o de Perú o de donde sea. La madera procede principalmente de América Latina, al igual que la cocaína. Este tipo de cargamento es, por tanto, el escondite ideal para los traficantes, y pudimos acceder a los contenedores sin ningún control. Durante más de media hora caminamos por zonas sensibles y normalmente prohibidas sin que nadie nos detuviera. Este es un barco de Sudamérica, así que si eres listo, colocas tu contenedor ahí dentro. Es fácil cuando se tiene la información. Sabes que este barco volverá aquí, así que necesitas a tus trabajadores aquí o quien descargue este barco. Es muy simple, no es difícil. Y para obtener esta información, a veces basta con hablar con los estabilizadores y marinos que están en el muelle. Hola, ¿trabajas aquí? No. No, tengo mi barco amarrado por ahí. Oh, está bien. ¿Necesitas algo? No, es que solo intentamos entender por qué el puerto de Amberes está tan abierto y se puede ir en automóvil hasta el barco. Normalmente tienes que informar al guardia. Sí, pero di toda la vuelta hasta el barco de Panamá y nadie se acercó ni me hizo ninguna pregunta. Nadie. Dígame, ¿es suyo el barco de Panamá? No, estoy amarrado justo detrás. Un gran petrolero. Aparentemente una conversación inofensiva, pero para un contrabandista, una valiosa fuente de información. Bien, hablaba mi idioma, pero ya ves lo fácil que es hablar con la gente. Me lo explicó todo. Incluso me indicó otros lugares de Amberes, en el puerto, donde se puede conducir el automóvil. Así que la información es fácil de conseguir. Solo tenía que bajar la ventanilla y preguntarle algo. Y yo no le pagué por esta información, ¿ves? Se dice que la corrupción en el puerto es rampante. En 2021, el descubrimiento por la policía belga de miles de conversaciones cifradas entre traficantes reveló la magnitud de la lacra. Aduanas, policías, navieras, empresas de transporte, agencias de seguridad.
La mafia de la cocaína se ha infiltrado en toda la infraestructura portuaria. Su principal objetivo, los estibadores. Fuimos a los bares del puerto donde dicen que se reúnen, con una cámara oculta, como el tema, que es delicado aquí. He oído hablar mucho de corrupción aquí. ¿Y cómo funciona? ¿Viene algún tipo de gente a ofrecerte dinero? Intentan conseguir tu nombre y cuando no cooperas con ellos, te amenazan y te atacan a ti o a tu familia. Es un asunto muy peligroso. Mejor mantente afuera. Será mejor que no te metas en este asunto. Cuando estás dentro es muy difícil salir. ¿Crees que habló? ¿Y conoces a alguno? Sí. ¿Y crees que es posible que podamos conocerlos? No. Creo que es mejor que no lo hagas. Ten cuidado con lo que haces. Los estibadores conocen los riesgos de revelar demasiado. Conozco a alguien que se ha enfrentado a este problema. La policía lo atrapó. Le metieron entre rejas a él y a 2 de sus colegas. Una semana después ya estaba en libertad. Y normalmente están deteniendo durante meses. 6 meses después fue y adiós. Estas amenazas son tan frecuentes que el principal sindicato de estibadores realizó un clip de prevención para alertar a sus afiliados de los riesgos que corren al trabajar para la mafia. El clip muestra a un contrabandista que soborna a un estibador. Esto no me causará problemas, ¿verdad? Si no quieres hacerlo, no tienes por qué. Pero perderás la oportunidad de ganar 25,000 euros. Aquí tienes un adelanto, ¿está bien? Perfecto, gracias. El clip alerta a los estibadores. Una vez que se involucran, es casi imposible salir. Pensé que podríamos contar contigo. Teníamos un acuerdo. Tienes una hermosa familia. Espero no tengamos que hacerles una visita. Para los traficantes, los estibadores son un engranaje esencial. Son ellos quienes tienen el control de los contenedores. Niels trabajó 10 años en los muelles. Hoy está jubilado. Mi trabajo consistía en levantar los contenedores de los barcos. Yo estaba en las grúas móviles, las grúas de contenedores. Ya sabes, las grandes máquinas que llevan los contenedores desde el punto A hasta el punto B. Normalmente en un barco como este, la droga se concentra en un contenedor y los traficantes tienen que aislarlo del resto de la carga para poder acceder a él. Niels fue abordado varias veces, pero siempre se negó. Una vez, un sujeto me preguntó si podía apartar un contenedor porque había que arreglarlo, estaba roto. Así que levanté el contenedor, pero el fondo estaba intacto. Me dije que aquí pasaba algo. Si aceptas trabajar para ellos, les perteneces, te compran con dinero. ¿Y cuánto dinero puedes ganar si decides colaborar? He oído que puede ir de 10,000 a 20,000 euros, pero una vez que te has llevado los 20,000, la próxima vez solo te dan 10,000 y luego 5,000. Y estás obligado a hacer lo que te digan, o estás jodido. Y lo que es más sorprendente, los traficantes han encontrado otra forma de sobornar a los estibadores. Les pagan con cocaína. La mayoría de los jóvenes estibadores que se presentan ahora toman coca porque no soportan el trabajo físico que los estibadores hacen. Así que toman coca para estar más concentrados y para tener más fuerzas, y los traficantes lo saben. Así que pagan a los chicos con coca. Les dicen, si haces esto, te daré 5 gramos. Los hacen adictos a la coca y luego
Les suministran pequeñas cantidades que ellos mismos pueden vender. ¿Cree que aún es posible luchar contra este tráfico? Es una guerra que nadie puede ganar. Nadie puede ganarla. En Amberes, algunos barrios están ahora completamente plagados de tráfico de drogas. La cocaína llega en tales cantidades que se venden en las calles. El gramo es el más barato de Europa, 40 euros, la mitad que en París. Ahora vamos a ir al barrio rojo. Pero nos vamos a quedar 20 minutos, media hora, no más, porque si no se va a llenar. Philippe de Winter es concejal y diputado desde hace más de 20 años. Lidera un partido nacionalista flamenco, Vlaams Belang, clasificado de extrema derecha. Hola, Philippe. Hola. ¿Cómo va todo? Es una figura importante de la política belga, pero solo le acompañan 2 guardaespaldas. Como el barrio está en manos de la mocromafia. Arriba de mí vive un traficante de drogas que acaba de ser detenido y su mujer sigue traficando para él. Es un negocio familiar. No sabemos qué hacer en Hoy estos casos. es uno de los pocos políticos dispuestos a hablar públicamente de la violencia en Amberes. Quiere mostrarnos una escena filmada por una cámara de vigilancia hace unas semanas atrás. Un hombre dispara su arma contra la fachada de su casa. 8 disparos, en la calle. El tirador no se esconde, se toma su tiempo y sorprendentemente es filmado por su cómplice con un teléfono móvil. Hay incidentes como este todos los días. Disparos contra casas, ataques con granadas, con cócteles Molotov. Había 37 este verano, durante casi 3 meses. Casi cada 2 de 3 días se produce un atentado. Estas zonas se han convertido en zonas peligrosas. Es realmente la mafia la que gobierna. Esta noche, Philippe de Winter tiene previsto asistir al Consejo Municipal. El narcotráfico está a la orden del día. Se trata de un tema delicado sobre el que el alcalde se niega a hablar públicamente. Intenté varias veces interrogar al alcalde. Sí, no quiere hablar. ¿Por qué otros poderes públicos, otros actores políticos no quieren entrevistas con periodistas que muestren la verdad de sus barrios? Porque creen que es mala publicidad para la ciudad de Amberes. Así es la ley de la mafia. Reina en Amberes todo lo que ocurre con la mafia de la droga. Así es como se trabaja aquí. ¿Tienen miedo algunos políticos de enfrentarse al problema? Por supuesto. Tienen miedo porque supuestamente es mala publicidad para nuestra ciudad, pero también pueden tener miedo porque hay amenazas, intimidación. El alcalde, por supuesto, se sintió intimidado. Quizás también otros. No lo sabemos. Yo también he recibido amenazas, pero tenemos que combatirlas mientras podamos. La reunión se celebra en el centro histórico de Amberes, en el majestuoso ayuntamiento del siglo XVI. Un ambiente solemne y formal, pero esto no impide que Philippe de Winter golpee la mesa con el puño. Acaba de enterarse de que algunos de los concejales de la mayoría lo han sugerido, puesto que la guerra contra las drogas parece estar ya perdida. El consumo de cocaína debería simplemente despenalizarse. Y esto lo hace enfadar. El consumo de drogas debería estar penalizado. Para todos aquellos que consumen drogas y snifan cocaína o lo que sea como actividad recreativa, hay que atreverse a ponerle fin a esto.
¿Por qué no llamamos a todas las personalidades de Amberes para que lo denuncien? Y tú, el primero. Hay que acabar con esto. Tienes las manos manchadas de sangre si consumes cocaína. No compres más cocaína. Estás ayudando y apoyando a la mafia de la droga. Eres directamente responsable de la violencia si consumes cocaína. El alcalde no quiere entrar en la polémica de la despenalización. Según él, la ciudad no puede ganar sola esta guerra contra las drogas. Hemos hecho esfuerzos concretos. Hemos creado unidades especiales antidroga en la policía y han tenido éxito. Y se puede ver en las cifras de delincuencia. Pero la delincuencia organizada es internacional y a menudo se dirige desde los Países Bajos. En Amberes se calcula que el tráfico de cocaína mueve 50.000 millones de euros. Esto equivale a 5 veces el presupuesto de la ciudad. Los narcotraficantes ahora son extremadamente ricos y, como en Holanda, no dudan en atacar directamente al Estado. El 24 de septiembre, la policía de Bruselas frustró un intento de secuestro de la ministra de Justicia. Este miembro del gobierno, que había dictado órdenes de detención contra dirigentes de la macromafia radicados en Dubái, vive ahora bajo fuerte protección en un lugar no revelado. Que la chose soit claire, si nous cédons aux criminels en tant que société, nous allons nous retrouver dans les conditions sud-américaines, c'est-à-dire dans un état narco où la mafia de la drogue est au-dessus des lois et dicte tout. Heureusement, ce n'est pas le cas chez nous et je suis sûr que ça ne s'arrivera jamais. Puede que Bélgica y los Países Bajos aún no estén a punto de convertirse en narcoestados, pero una cosa es cierta. La mafia de la cocaína se ha trasladado a Europa y es más poderosa que nunca.